recording in 3, 2, 1, and action. Okay. Well, first of all, guys, thank you for coming to my virtual class. As we planned last week, today we are going to review your plans for your next week's presentation. Okay. So in order to do that, I am going to divide you in groups in the breakout rooms, okay? In the breakout rooms, okay? So in this moment, I am going to direct you to your groups, okay? Remember, you are divided into groups, and I am going to start a breaking room in this moment, okay? What you're going to do is to present your job, what you have done so far, okay? I'm going to divide you. Let me start. Okay, let me start. We have 8 groups here, okay? 8 groups. Okay, we have 8 groups, okay? So group number 1, Nelly Yepes, Eva Mejia, Ronnie Chow. Group number 1, Nelly Yepes, Evi Mejia, Ronnie Chow. Ronnie Chow. Eva Mejia is here, Eva, Ronnie, and Nelly, right? And Nelly, okay? And Nelly, let me see, Nelly is here, Nelly Sophia. All right, we have group number 1. Group number 2. Let's see, group number 2. Dome, Droet, Isaac Valverde, Jose del Rosario. Dome, Droet, Isaac Valverde, Dome, Droet, y Jose del Rosario. All right, we have group number 2. Group number 3. Johnny Lindao, Melina Beltrán, Melissa Mejia. Group number 3. Johnny Lindao, Meline, and I'm missing Melissa Mejia. Where's Melissa? Group number 3. Melissa Mejia. Melissa is not in yet. All right. Group number 4. Group number 4. Adrián Navarrete, María José Vera, Brian Suárez. Adrián Navarrete. Nobody else, just Adrián. Adrián Navarrete, María José Vera, Brian Suárez. María Navarrete. Nobody else? All right. Group number 5. Group number 5. Freddy Palma, Melanie Salvador, Carelis Manavé. Freddy Palma, María Salvador. Nobody? Salvador Melanie, right here, okay? Group number 6. Group number 6. Elsie Reyes, Majo Tigrero, Erika Beltrán. Elsie Reyes, Majo Tigrero, Erika Beltrán is not here. All right, just one, okay? Group number 7. Jair Sandoval, Jennifer Mendez, Catherine Reyes. Nobody? Number 8, Kenia Mendoza, Yaeli Panchana, Jerry Suárez. Kenia Mendoza, Jerry Suárez. Here, Mr. Number 8. Kenia Mendoza, Jerry Suárez. All right. Jennifer Menendez is number 7, okay? Very good. So number 7, Menendez Jennifer. Maria Jose, what group are you, Maria Jose? Number 4. Maria Jose, number 4, okay? Brian Suarez, confirm that, Brian Suarez, right? Brian, you there?
Brian Suarez, okay? It's number 4. Brian Suarez, okay? Jose del Rosario. Jose, what group are you? Number 2. Jose del Rosario. Yes, Number, Miami. yeah, you're here, okay? All right, so you are all in groups right now. What are we going to do? I am going to divide you in these breakout rooms, and I am going to visit each group, okay? Let me start. Okay, we start the groups. All Mr. right. Yeah, you had 2 times. You are 2 times in 2 groups, right? Yep. All right. Okay, guys. So this is group number 1, right? Jose and Isaac. Okay. What group are you? You're group number 2. Okay. Let me see. Let me start with group number 1. Two girls, Nelly, Ronnie, boys and guys. Ronnie, Nelly, and Eva. Hello. So tell me, what is the Good plan? morning. What is the plan? What is your plan for next week? Well, we have prepared the slides right now. Okay, can I see it? Because probably we can. Yeah, I'm gonna share screen. We can check some mistakes and then give you some advices. Very good. Can you look? Very good. It's perfect. It looks very good. So how did you divide the presentation? Who's first? Who's second? Who's last? Well, that's in the second slide where I'm gonna talk about food. Then my other partner, I think, is Eva. It's gonna talk about. Okay, I'm sorry. I'm gonna talk about weather. Eva is gonna talk about food, I think, and Nelly about places. Okay, very good. So what I like about this presentation is that you don't have too much words. Text. You don't have too much words. That is a Yeah, I try to use a lot of images. That is the idea, right? Very good. Continue. Number 3. That is the map. That is the then location. I'm gonna explain like where is ubicated the city. Be careful. Be careful with that. Don't include maps. Just the word location. Location. Okay. Location. I'm gonna change. And then the population or number of habitants. Habitants. Correct. Very good. Yeah. Then I'm gonna start to talk about something of the weather. And I have a few images right here. I'm gonna explain that later. Very good. And that will be the first part. Then it's gonna go my partner. I miss New York. All right. Places. You may remember the Statue of Liberty. Very good. Very good. Then you have number 10, the Central Park. Come on. I used to run there. Yes, we have then more images right here. Like you see, there's just a title and images and nothing more. Good. About the places, Times Square, Brooklyn Bridge, the Fifth Avenue, and then we have the food. All right. All right. So okay. we have this fact about dollar pizza. Okay. Yeah. Okay. Be careful. Be careful with this. Your presentation is good. I think it is too long. Remember,
You will only have 5 minutes maximum, maximum 5 minutes. Okay? Mr. Yes, go ahead. I have an idea. For example, in one diapositive include One slide. all the images. No, Todas las no, imágenes no, en una no. sola diapositiva, No, ¿no? We well, can cut probably. some images, so it could be Para more. hacerlo más pequeño. Yeah, probably that, Eva, probably that, okay? Or just less. O dos imágenes por diapositiva, mejor. Probably Ese sería más that. pequeño. Yeah, probably Eva, but not 17 slides. It's too much, it's too much. Claro. Dos imágenes por diapositiva sería más pequeño. Because you only have 5 minutes, and if you are 3, Yes. in your group you have 3 members, right? So it is Yeah. 1.5 minutes per presentation, okay? You only have 5 minutes, no more than that, okay? You have a mistake there. The New York style piece. Pizza. It's not piece. Be careful with that, okay? It's like, ¿cómo sería? Pizza. No, me refiero a que es como que así hablan allá. The pics. Bueno, es que, o sea, It's sí like estaba... near piece. Claro, pero quizás de repente ponle pizza nomás. New York Sí, style ya lo voy a piece. cambiar. New Yorkino, probably that. Okay, probably, okay. Es que es un estilo de pizza de New York, por si style pix, New Yorkino. Pero de repente pónganle pizza para que no Benedict egg. esté incorrectamente. Very good, very good. Yes. But you have too many slides. That is come on, you have 22 slides. No, that is too much. That will take like 10 minutes. Okay? No, you only have 5 minutes. Probably if you have 2 or 3 images per slide, okay, that will change your presentation. No more than 7 or 8 slides. Those are called slides, okay? Las diapositivas, slides, okay? All right, guys. So yeah, that will be. I'm sorry? That will be all. Yeah, okay. That's all. Do you have any problems with your presentation? I mean, Sophia, any problems with your presentation? Any problem with any word that you need to work? No? Sí, yo, o sea, no sé bien cómo se pronuncia, o sea, se escribe así tal cual livable. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo livable? Livable. Ese. Livable, the lift. Livable. Vivible. Livable. All right, here's another advice. Guys. When you start your presentation, okay? When you start your presentation, please don't talk too fast. We don't need you to speak fast. We need you to speak correctly, okay? Try to pronounce correctly, okay? And don't speak fast, okay? That is not the idea. And finally, you don't have to read anything. Remember, this is not a reading exercise. It is a speaking exercise. All right, guys, but it is very, very good. Okay, so take this time to practice your presentation, okay? Take this time to practice your presentation. Who is first, who is second, all right? Okay? All right, thank you. Thank you, Ronnie. Very good job. Thank you. All right, let me go to the next room. Can you stop sharing your screen, please? All right, very good, okay? Guys, hello, Jose. Hello, Jose, and hello, Isaac. All right. Yeah, good morning. All right, guys. So what is your plan for next week? Our plan for the next week is present. I don't know. We will show you. Go ahead. Show Go ahead. us Yeah, please. the. Okay.
Ah, very good. Very, very good. Ok. Ok, ahora sí déjame prender la cámara. Ahora sí. Good morning, teacher and partners. Today we will expose the Miami City. No, So be let's careful. start That is with not my exposed. partner. Be careful, Dome. That is no exposed. I will present. Expo. Ah, I Will will present. present. Okay, There's present. no exposed. No, Okay. present. Sería, o sea, sería good morning, teacher partners. Today we will present the Miami City. Very Okay. good. Okay. Okay, very good. Okay. So let's start the next Okay. presentation, please. Yep. Well, good morning. I will talk about the location. So let's start. Miami is a port city located in. Aha, stop. Ahí, Yeah. stop. Let's make a stop, Jose. This is exactly what I don't want you to do. I repeat, this is exactly what I don't want you to do. I don't want you to read, no, because it's not a reading exercise. It is a speaking exercise, okay? Eso es lo que no quería que hagan. No, porque la idea no es esa. Teacher, Dígame. teacher. El punto es que íbamos a hacer esto, de hecho eso le iba a explicar antes de empezar, que íbamos a leer parte de lo que estaban en las diapositivas, o sea, todo lo que está en las diapositivas y que luego íbamos a dar una información aparte. No, no, Domen. La idea no es ¿No? leer nada de lo que está en la diapositiva, porque todos podemos leer. Ok. Todos podemos leer, ¿verdad? Ok. Lo que sí podemos poner ahí, por ejemplo, son puntos relevantes, algo o palabras relevantes Puntos que clave. usted se acuerde, ¿verdad? Pero no, lo que no quiero es que, bueno, digan que pongan la diapositiva y empiecen a leer, porque eso no es un ejercicio de speaking, eso sería un ejercicio de reading, ¿verdad? ¿Eh? Veamos qué tenemos en las diapositivas. Do you want me to show you all the? Yeah, go ahead, continue. Okay, let's see. So this is right here. And well, that's all. That's it? Only one slide? Okay. Then you have the tourist places. We have the location, the two places, and then the food. Be careful. Es que en la parte de location, Be careful. en la parte de Be careful, location Jose. vamos a hablar mucho. Be careful, Jose. It's not tourist places. Porque tourist es turista. Y places es lugar. Y no puede ser lugares turistas. El adjetivo es Touristic places? Touristic. Touristic places. Touristic places. Touristic places. Okay, be careful with that. So you only have two slides? Just two slides? Solo dos? Sí, es porque en la parte de touristic places voy a extender mucho lo que es esa diapositiva porque están todos los lugares y ahí voy a dar como una pequeña descripción de cada uno. So Jose starts with the location, Dome with the touristic places. What about Isaac? Gastronomy. Gastronomy. Let me see gastronomy. Siéndote sincero, nomás tengo el contenido nomás lo tengo, incluso eso es lo que le envié bueno, ella me colocó esa información ahí, pero pretendo practicar ya dándolo más fluido, pero ya sé lo que voy a decir, eso es lo importante. Okay, be careful, Isaac. Isaac, mucho ojo. En esa diapositiva hay mucho contenido, muchas palabras también, ¿ok? Tratemos de obviar eso, ¿ok? All right, guys, take this time to practice. Aprovechen este tiempo para practicar, chicos. Ya como que estuvieran ahí, ¿verdad? Aprovechen en este momento, ¿ok? Very good, good. If you need help, just let me know, huh? If you need any help, just let me know. Thank you, guys. Would you please, Jose, would you please start sharing your screen? Thank you. I'm going to the next room, okay? Practice, please. Yep. Yair, wait a second. Yair Sandoval, Yair.
Jair Sandoval, number 7. Okay, so let me go to Europe number 3. Hello guys, hello Melly, hello Johnny. So tell me, what is the plan? Hi, good morning, Master. What is the plan for next week? We are practicing, All right, so but what is the plan? I don't know what happened to Where's Johnny? Johnny, Teacher. you there? All right, Teacher. Johnny. so Johnny, are you there? Yes, teacher. All right, so what is the plan? Can you tell me what is your plan for next week? Melissa is first, and then me, and this one is Johnny. Okay, Melissa will talk about the location and culture, nice. me about touristic places, and finally Johnny with gastronomy. Very good, very good, very good. What I like about your presentation is that you don't have too many words, which is good. Be careful. Huh? One of the advices that I'm giving to the students is when you start your presentation, don't speak too fast. Be careful, don't speak too fast. Try to speak slowly and trying to pronounce correctly. That is what we basically want, okay? Don't speak too fast. For example, good morning, teacher. My name is Melina and I'm going to talk about, no. We don't want that, okay? So try to speak slowly and pronounce correctly. Good morning, teacher. Good morning, classmates. We will talk about Washington, all right? The gastronomy of Washington is very, etc., okay? You see, in that case, you can pronounce correctly. And be careful, you only have 5 minutes. Yes, 5 minutes we know that. the most, okay? So it's 1.5 minutes per student, okay? Be careful with that. You cannot take more than 5 minutes, okay? And take this time to practice, all right? So let's say that Yeah. you are presenting your final activity. Try to practice in this. We still have 45 minutes, okay? So try to practice it this time, okay? If you have any questions, please let me know. Do you have any word that is very difficult to pronounce? Johnny. Which one? Sí. Which one? Come on, Johnny and Melly. What word is difficult to pronounce for you? Tribute, Tribute, exactly, tribute, perfect. tribute, Yeah, a tribute. Yeah, Abraham Lincoln, Abraham, like Abraham Lincoln? Can you repeat that, please? Abraham Abraham. Lincoln. Abraham. Lincoln. Okay. Abraham Lincoln. What about you, Johnny? Sweeter. Sweeter. It comes from sweet. Sweeter. Sweet is the adjective, sweeter is the comparative. Sweeter. For example, for example, Coca-Cola is sweeter than 7-Up, for example. Thank you. Are you going to listen our presentation or just advise? You can take this time to practice between you, okay? I have to visit the other rooms, all right? But you can practice by yourself, okay? Thank you, guys. Thank you. Nice job. Thank you, Master. Bye-bye. Very good. It's very, very nice. I like it. Thank you, guys. All right? Will you please stop sharing your presentation, Melly, so I can go to another? Yes. group? Give me 1 second. All right. Thank you.
Very good. Okay, I'll see you. Hello, guys. Good morning. Hello, Brian, Adrian, and Maria Jose. So what is your plan for next week? Tell me. Disculpe por el caballo aquí atrás, pero ya lo saco, sigue. What is the horse? What is the horse about? That is Era a... fondo de pantalla que lo puse por error. Es mi amigo, my it's friend, your my friend. friend's the horseman. So he's your friend. No, the horseman. horse. All right. All right. So tell me, what is your plans for next week, guys? Can you tell me? Tenemos las diapositivas preparadas. Okay. Solo falta practicar un poco la coordinación de, All right. de la Can you exposición. show it to me? ¿Me la puede enseñar para ver, quizás podemos mejorar algo? Sí. All right. Estoy en eso. Seattle. Very good. Seattle. Nice. Very, very good, sir. Nice picture, huh? Okay. There I do a stop. Ahí hago un alto. Y esto estoy recomendando, chicos, a todos, ¿verdad? Traten de no incluir mucho texto en las diapositivas. ¿Por qué? Porque si se incluye mucho texto, los estudiantes querrán leer. Y no es un ejercicio de lectura, es un ejercicio de speaking, ¿verdad? Lo que yo no quiero que usted haga, por ejemplo, si esto le toca a Brian, que Brian diga, good morning, teacher. Seattle is located between Lake Washington and Puget Sound, but on the shore of the Pacific Ocean. No, eso nadie le dijo que haga. Nadie dijo que lea lo que está ahí. No, no. La cuestión es que con la imagen podamos ya referirnos a lo que querramos decir. ¿Okay? Ese es el ejercicio. ¿Ok? Veamos. So, who's talking what? ¿Quién habla aquí? ¿Quién empieza? ¿Brian? Yo empiezo. Ah, María José. Ok, so this is your part. Esta es su parte, María José. Okay? Okay. Recuerden ese tip, ¿verdad? And remember, guys, you only have 5 minutes. The most, como mucho, tendrán 5 minutos, ¿verdad? So if you divide it by 3, that is 1.5 minutes per student. Entonces tienen que ser muy, muy concisos en lo que van a decir, ¿verdad? Go ahead, María José. Seattle, it is located between Lake Washington and Puget Sound. Ahí está. ¿Sí ven? María José está leyendo exactamente lo que dice ahí. Pero tengo más, pues, y ya no. Ese párrafo como para, o no quiere que interrumpa nada el párrafo. No, en tal caso podemos poner un resumen, pero un súper resumen ahí. Lo que yo no quiero... No pongo nada, ¿no? Ok, o cualquiera también está bien, no hay ningún problema. Es mejor no poner nada. Es mucho mejor no poner nada. Porque lo que no quiero que suceda ese día, lo repito, es que empiecen a leer. Eso es lo que jamás podré yo permitir. Porque no es un ejercicio de lectura, lo repito, ¿ok? Entonces, si usted incluye este párrafo y lo empieza a leer, yo diré que algo salió mal. Algo salió mal, porque este no era la actividad, ¿ok? Veamos, ¿qué viene luego? Ahí está, ¿sí? Hay más palabras y más palabras. No, las palabras me las tiene que decir usted. Y mientras más palabras tenga, más trabajo tendrá también, ¿sí entienden? La idea es que de eso me diga usted lo más importante. ¿Ok? Esa es la idea, ¿verdad? Mucho texto, definitivamente. Demasiado texto en las diapositivas. Demasiado. No. Yo preferiría que no pongan los textos si lo queremos ya hacer bien, ¿verdad? Miren, con las imágenes me dice todo. Usted ya ve The Oyster y usted dice que la gastronomía es muy variada y los platos favoritos son The Oyster, The Chocolate, The Zero. Ah, ¿sí ven?
Esa es la idea, ¿ok? Mucho ojo, chicos, con eso, ¿ah? Mucho, ok. And let's take this time to practice. Tenemos todavía media hora. Aprovechemos esta media hora para practicar, chicos, como que ya la están presentando. Y obviamente saquen el texto de las diapositivas, ¿ok? ¿Hay alguna palabra que se les haga difícil pronunciar o necesiten ayuda? Nada que no me lo pueda decir el traductor Google. Exactamente, para eso sí sirve el traductor. Ahí sí sirve el traductor, ¿ok? Listo, chicos, ¿ok? Tomen en cuenta, por favor, esas recomendaciones que les he dado, ¿ok? Gracias, chicos. Voy a la siguiente sala. Si me ayuda dejando de compartir, Brian. Claro. Ok. Esta fue, this is room number 4. Número 4 fue esta, ¿verdad? Ok. Number 5. Hello, Melanie. What about the rest of the students? ¿Y el resto, Melanie? Buenos días, profesor. Hola, ¿qué pasó con el resto de los integrantes de su grupo? No sé, no me han dicho nada. ¿Pero usted se ha contactado con ellos? En el grupo les escribí que estamos nuestro grupo y no me han dicho nada. ¿Pero usted no le ha escrito no hoy día? ¿Hoy? No, recién escribí. ¿Y qué dijeron? No me responden. Ok, bueno, veamos. Me extraña que solamente haya una persona nomás. Bueno, ¿qué tienen planificado? ¿Pero anteriormente ya se habían reunido o algo? Sí, de hecho tenemos un grupo en WhatsApp y ahí nos pasamos la información de todo lo que vamos a Ya, ok. Entonces, ¿cuál es el plan que tienen para la próxima semana? vamos a presentar diapositivas. Yo las voy a hacer, ellos me pasan su información y todo. Y bueno, cada uno ya tiene su parte, todo lo que va a exponer en sí. Ok, ¿podemos ver algún avance hoy día? ¿Tiene alguna parte de las diapositivas? No, aún me falta. Solo tengo, es la información de ellos y todo. Ok, entonces, ¿podemos ver eso más que sea? Ok, ya. Veamos eso aunque sea. ¿No quieres abrir la ventanita? Mister, la información la tengo en el teléfono. No se puede compartir con el ¿Cómo que no se puede compartir? ¿Quién dijo eso? A mí no me sale. ¿Qué no se puede compartir? No sé, a mí no me sale. Ya, es un retiro. Ya voy a ver cómo mejor lo comparto. No. Vamos, Melanie, no hay mucho tiempo.
Mister, se me revolvió la información, no sé dónde la metí. No puede ser posible, estamos a una semana de la presentación de su trabajo final. Sí, la tengo, pero no sé dónde se metió. Mm. Ok, encuentra por favor. Este fue el grupo número 6. Vamos al número 6. All right, Majo, what happened to your group? Majo. Majo. No puede ser, Majo. Activate your microphone. Majo. Oh. ¿Qué? ¿Se ha comunicado antes con sus compañeros, Majo? Ya, ¿y ha avanzado algo de la presentación? ¿Cuál es el plan que tienen en mente? Ok, ¿podemos ver algún avance de la presentación? ¿La puede presentar para quizás corregir algo? Bajo. Ahí está, ok, listo. Ok, pero no creo que esa sea la primera parte, ¿verdad? Empieza con el nombre de la ciudad, supongo, porque ahí no me dice de qué ciudad estaba hablando. Majo, ¿y qué sucede si para la próxima semana su garganta sigue igual? ¿Qué más, Majo? ¿Qué más? ¿Qué más tienen? ¿Algo más? Ya, listo. ¿Qué, Majo? Ok, voy a la siguiente sala. Bye. Hello, Jennifer. Hello, Jair. Hello. Morning, teacher. What is your plan for next week, guys? Ya tenemos investigado lo que es los temas, pero aún nos falta el tema de las diapositivas y ahí está listo. ¿Aún no han hecho la presentación en sus diapositivas? O sea, está investigado, solo falta como ordenar. Ya, o sea, ¿qué le falta para terminar? Empezar. Ordenar las diapositivas. Hey, no tenemos ningún avance hasta ahora, nada que podamos ver todavía. Creo que en cuanto a diapositivas, no, Yair, tenemos algo, tienes algo sobre diapositivas. O sea, yo tengo de mi tema, pero aún falta como juntar las cosas. La cuestión es que solamente estamos a una semana de la presentación.
Yair, ¿algún avance en su trabajo? ¿Solo faltan las diapositivas? O sea, nada más eso. Profesor. Ok, no me hagan preocupar mucho, chicos. Yo ya estoy viejito, miren. Ok. Ok, voy a la última diapositiva. Kenya and Jarek, what is your plan, guys? What is your plan for next week? Good morning. Morning. What is your plan for next week, Kenya and Jarek? Ok, profesor, mi grupo ya está ya organizado, pero creo que aquí falta Yaeli, pero no está conectada porque le escribí y no me responde. Okay. Pero igual ya estamos organizados, ya tenemos asignado de quién va a compartir, quién va a presentar, quién va a unir las diapositivas. Ajá, y eso, mister. Ya, y entonces podemos ver algún adelanto, algún avance de las diapositivas, a ver cómo las tiene, quizás podemos mejorar algo. Sí, mister, pero a ver, Cuidado me déjeme vayan ver a si le decir puedo lo compartir. mismo que me acaban de decir hace un momento cuando le pregunté que qué le faltaba para terminar las diapositivas. ¿Qué me dijeron? Empezar. Ya las tenemos terminadas. Ah, ok, vamos, adelante. Sí. Es más, Jerry, ayer me pasó las diapositivas ya unidas con todo y portada. Entonces ya nomás nos falta practicar con el tiempo, Veamos. porque asigné 1 minuto y medio por cada estudiante para que no se extienda la exposición grupal. Ya, veamos entonces el adelanto que tienen de las diapositivas, quizás podamos mejorar algo. Ya, profesor, espérenme. Estoy esperando que presenten. Sí, profe, es que estoy en el celular, pero ya le voy a compartir Estaba recordando lo que me acaban de decir. ¿Qué les falta para terminar? Empezar. Profe, me sale error. ¿Me puedo conectar por la compu, pero ahí no sé si es que la sala me va a salir, qué sala me saldría? Ok.
Ok, ok. Mucho ojo con también las otras indicaciones, ¿verdad? Recuerden que en la medida de lo posible, estas presentaciones de diapositivas no deben contener mucho texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si hay mucho texto, me acaba de suceder en una sala que practicamos ya la presentación y empezaron a leer. Entonces yo no quiero que lean porque no es un ejercicio de reading, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, recuerden incluir lo menos posible texto, ¿verdad? Más con las fotos, con imágenes, que sean esas imágenes las que les recuerden lo que tienen que decir. ¿Ok? Ok, chicos. Ok, me voy a la siguiente sala. ¿Listos? Thank you. Bye, profe. Thank you. Any questions, guys? Any questions? Can I help? Well, we edit the slides. Can I show you again? Sure. Go ahead. How many slides do you have? Yeah, now we have 14. Exactly. So we resume this part. So I put location and the number of the population right there. Very in good. the same slide. Very good. Then we're gonna talk about the weather. Probably you can join number 5 and number 6 and number 4. Make one. And number 4 in number all 4, three 5, slides 6. in one. Number 4, 5, and 6 in one slide. Okay, and this is the next part. We unify. We put 2 images per slide. Exactly the way it is in this moment. You can do it with the weather. Okay, I will do it. Okay. And this is for the places, and the same is for cities. Very good. We put 2 in one. Much better. Definitely much better. Just put together 5, 6, and 7. Oh no, 4, 5, and 6. Okay. Put that together. Any other question, Eva, Nelly? No questions? No, mister. All right, so let me go to the next room. Thank you, guys. I'll see you in a little bit. Will you please stop sharing your screen, Ronnie, so I can go to the next room? Thank you. Okay. All right, guys. Any questions, Dome, Isaac, and Jose? Any questions? Ahí está la información. Ahí. Ya está más Aquí, reducida. acá. All right, that is the idea. Ya está. Ya es lo que vamos a decir. Important of Y voy a encargarme. Y me voy a encargar de eliminar los textos de las diapositivas para Exactly. Eso. Very good. Very good. Okay. Just the most important part. That's it. No more than that. Entonces, ¿lo revisa o tenemos que exponer por lo menos lo que está allí? No. You prepare that. Okay. All right. Thank you, guys. I'm going to another room, okay? Okay, mister. Thank you. Melly and Johnny, any help? Johnny and Melly, any help, guys? Hello again. Any help? Johnny, are you there, Johnny? You left Melly alone in this group?
Johnny. Johnny, are you there? Hi, teacher. Yes. Any help? Any help? Anything that I can help, guys? Melly, you see? No, that's okay. No. I think so. No, you see your shirt and my shirt. Ah, okay, okay. Estaba distraída. I'm sorry. Yes, it's a coincidence. It was a coincidence. All right. Okay, guys, any help? So anything that I can help? No, Master. No, that's That's it? clear. All right. No. Okay, Yeah. try to practice. We still have 10 more Yeah, minutes. we were practicing. Try to practice. We still have 5 more minutes. Johnny, are you practicing, Johnny? Yes, teacher. All right, thank you, thank you. I'll go into another room, okay? Thank you. Hello, Brian and Adrian. Any questions, guys? Anything that I can help? No, Por el momento, ya están no mucho. practicando, chicos. ¿Algo que pueda ayudar? No, solamente le voy a corregir las diapositivas nomás, creo. Ok, ya están El corrigiendo. otro es solamente práctica durante la semana para poder pronunciar bien las palabras. Sí, Dari, no hay nada más. ¿ya podemos ver las diapositivas en este momento a ver qué están corrigiendo? Ah, todavía no lo hemos corregido. Ah, ok. O sea, ¿qué le falta para terminar? Solamente cambiar las imágenes. Empezar. nada Cambiar más. texto. Sí, Okay, very good. All right. Thank you, guys. no hay problema. Melanie, what happened to your other classmates? ¿Nunca llegaron, Melanie? Melanie. No, mister. ¿Y qué pasó? No, ni ¿No se siquiera pudo me respondió contactar los mensajes. ustedes con ellos? De hecho, le digo que sí, le envié un mensaje por WhatsApp y todo, pero no me ha contestado ninguno de los dos. Bueno, igual tiene que entonces estar preparada, ¿verdad? Porque Sí, puede ser que obviamente, ellos sí. no quieran presentarse, eso es ya cuestión de cada uno, ¿verdad? Recuerden que esto es parte de la nota, ¿verdad? Claro. Ok, listo. Sí, obviamente. Ok. Thank you. Majo, ¿cómo vamos, Majo? ¿Todavía sigue con el dolor de garganta? ¿Alguna parte ya adelantó de la presentación? Ok, ¿podemos ver la presentación para ver cuál está su adelanto, cómo está su avance? Majo. Ok, pero ya está, ¿verdad? Ok, listo. Ok, thank you. I'm going to another group. Okay, Jennifer and Jair, any help? Any question, guys? Any help? ¿Alguna pregunta, alguna ayuda que necesiten, chicos? Jennifer and Jair. No, profesor, creo que todo está claro. Ya, perfecto. Aprovechen el tiempo para practicar entonces, ¿ok? And the last breakout room. All right, Kenya and Jerick, any questions, guys? Any help? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? En este momento las podemos disipar.
Bueno, mister, en mi grupo no que tengamos dudas porque igual, ¿Ok? Ahí está, muchas palabras, ¿verdad? Muchas palabras. Borren las palabras de una vez. Solo con las imágenes. Las palabras me las dice usted. ok. ¿Ok? Las palabras me las dice usted. Pero ya está mejor, ya tiene forma. ¿Ok? Ok, vamos todos entonces a la sala principal. All right, guys. So we're back. I visit all the rooms. I visit all the rooms twice. All right. So I try to help you as much as possible. Okay. Some of you have your presentation almost ready. You just need to practice. And some of you still need to work on your presentation. Remember the tips, right? Number one, don't include too many words. I repeat, do not include too many words in your PowerPoint presentations. Basically, what you have to include is the images, okay? The photos, okay? Don't include too many words. And number two, please do not read. Next week, when you have the chance to present your work, do not read because it is not a reading exercise. It is a speaking exercise, okay? During this week, please try to practice, and even control the time. Remember, 5 minutes the most, okay? You just have to say the most important part of everything. And remember my words, remember my advice. Do not speak fast. Speak correctly. We don't need you to speak fast. We need you to speak correctly. All right, guys? So any questions before we finish, guys? This will be our last class. This is the last time that I will help you. Next week, you will have to present your final work. And next week, we will also have the closure of this
of this course, okay? So any questions before we finish, guys? Any questions, any doubts about next week's activity? Mister, la semana que viene ya es la exposición final, ¿no? And the closure, y la clausura también, ¿verdad? Dos cosas, ¿ok? No questions, guys? All right, if there are no questions, thank you, guys. Have a nice weekend. Espere. Yeah. Vamos a ir en el orden en que están en el documento. Just like that, group number 1, group number 2, group number 3, and so on. Y, o sea, dijeron que vamos a hacer, o sea, todos una sola reunión con los otros cursos. No. Todos entramos normal. En mi clase a las 8. De 8 a 9 se presentará el grupo número 1. De 9 y 15 a 10 y 15 el grupo número 2. Y de 10 y 30 a 11 y media el grupo número 3. Ya. Okay? Before I forget, antes que me olvide, chicos. Remember that we also have one more quiz. I repeat, we also have one more quiz, okay? This quiz will be available for next week, okay? The complete next week, okay? As you can see, this is quiz number 2. It's already available. You can do this quiz starting from today until next week, until Friday next week, okay? So that will be our second quiz, okay? Any other question before we finish, guys? No questions? All right. Have a nice weekend. Please practice at home and stay safe. Thank you, guys. I'll see you next week. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye, teacher.